Existe un tipo de miedo que es muy moderno y a la vez muy antiguo. Es el miedo a ser cancelado. Es el temor a que si hablas de tu fe en público, si mencionas el nombre de Jesús en tu trabajo o en la universidad, serás etiquetado como intolerante, fanático o ignorante. Sientes la presión social para privatizar tu fe. Cree lo que quieras, pero guárdatelo para ti. Y bajo esa presión, muchas veces nos quedamos callados. Oramos por seguridad al Señor, protégeme, que no tenga problemas. Pero ¿qué pasaría si la seguridad no fuera el objetivo? ¿Qué pasaría si la verdadera marca de la llenura del Espíritu no fuera la comodidad, sino una valentía tan sobrenatural que hace que los edificios tiemblen? Si hoy te sientes intimidado por la cultura, si te cuesta hablar de Dios por miedo al rechazo, o si sientes que tu vida de oración se ha vuelto demasiado segura y doméstica, el episodio 245 es tu inyección de fuego. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos nuestra marcha por el libro de los Hechos. En el episodio anterior vimos el milagro del cojo. Hoy vemos el costo del milagro. Pedro y Juan son arrestados. La iglesia enfrenta su primera persecución oficial y vamos a descubrir que la respuesta de los primeros cristianos ante la amenaza de muerte no fue pedir protección, sino pedir más poder. Hoy aprenderemos qué es la parresía y cómo orar de tal manera que el lugar donde estás tiemble en la historia comienza en la cárcel. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan pasaron la noche en prisión por haber sanado a un hombre y predicado la resurrección. A la mañana siguiente se reúnen los jefes. Sanedrín, ahí están Anás y Caifás, los mismos hombres que condenaron a Jesús hace apenas 2 meses. Tienen el poder de matar. Ponen a los apóstoles en medio y les hacen la pregunta de control: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos esperan que estos pescadores galileos, sin educación formal, tiemblen de miedo. Esperan disculpas. Pero entonces sucede el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: aquí vemos el contraste. El Pedro que negó a Jesús ante una sirvienta junto al fuego, ahora se enfrenta a los gobernantes de la nación sin pestañear. Ukimudu, la llenura del Espíritu. Pedro no se defiende, ataca teológicamente. Si somos interrogados por un beneficio hecho a un hombre enfermo, sea notorio a todos vosotros, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y luego suelta la declaración de exclusividad más ofensiva y necesaria del cristianismo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. En un mundo pluralista, como el Imperio Romano y como el nuestro, y decir que Jesús es el único camino es un escándalo. Pedro les dice a los líderes religiosos: su religión no salva. Moisés no salva. El templo no salva. Solo el nombre que ustedes rechazaron puede salvar. En el versículo 13 describe la reacción del Sanedrín. Es una de mis frases favoritas de la Biblia, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Analicemos esto. Denuedo, la palabra griega es parresía, significa libertad de palabra, franqueza, valentía pública, hablar sin reservas. Es lo opuesto a la timidez o la vergüenza sin letras, y del vulgo agraumatus, y iochis significa que no tenían títulos teológicos. No habían ido a la universidad rabínica. Aaron laicus, idiotas en el sentido griego de persona común, la marcanles, reconocían que habían estado con Jesús. Esta es la clave. La educación te da información, estar con Jesús te da transformación. El mundo puede discutir con tus argumentos, pero no puede explicar tu parresía. Cuando pasas tiempo en la presencia de Jesús, algo de su autoridad se te pega. Hueles a él, y eso confunde a los enemigos del Evangelio. El Sanedrín tiene un problema. El hombre sanado está ahí de pie. La evidencia es innegable. No pueden negar el milagro
Así que deciden usar la censura. Versículo 18, Aní, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta es la estrategia del diablo siempre. Puedes ser religioso, puedes hacer obras de caridad, pero no menciones el nombre. El diablo no teme a una iglesia buena. Teme a una iglesia que proclama a Jesús. La respuesta de Pedro y Juan. El versículo 19 es el fundamento de la desobediencia civil cristiana. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, o dinameta. No es que no queremos, es que es imposible. Es como tratar de contener un volcán. Cuando has visto al resucitado, el silencio no es una opción. La predicación no es una obligación profesional, es una necesidad orgánica. El que cree, habla 2 Corintios. Las 4:13 a los amenazan y los sueltan. Y ahora viene lo mejor. ¿Qué hacen Pedro y Juan? ¿Se van a casa a esconderse? ¿Se quejan de lo injusto que es el sistema? Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Vuelven a la comunidad, a la iglesia, y cuentan la amenaza. Ani, la iglesia responde con una oración. Esta oración, Hechos las 4:24 menos 30, es un modelo de cómo orar en tiempos de crisis. Fíjate en lo que no piden al Señor. Escóndenos a no piden al Señor. Cambia a los gobernantes, no piden al Señor. Haz que la persecución pare, a no piden seguridad. ¿Qué hacen? Empiezan con teología soberaní, anías soberano, Señor, déspotes. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Antes de hablar de su problema pequeño, el Sanedri N se enfocan en el Dios grande, el Creador. Cuando ves el tamaño de Dios, el tamaño de tu enemigo se reduce. Citan la escritura, citando el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? Entienden que su sufrimiento no es un accidente, es el cumplimiento de la palabra. Entienden que la guerra es contra el ungido, no contra ellos. Reconocen la mano de Dios. Dicen que Herodes y Pilato se unieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es fe madura. Reconocen que incluso la peor maldad del hombre, la cruz Z, está bajo el control soberano de Dios en sí. Dios usó la cruz para salvación, usará esta amenaza para gloriar. Y finalmente hacen la petición en el versículo 29. Es una oración peligrosa. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo, para sí, hablen tu palabra. Piden más de lo que les metió en problemas. Los amenazaron por hablar, y ellos oran, danos fuerza para hablar más fuerte. Piden coraje, no comodidad. Piden valentía, no seguridad, y añaden: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, piden que Dios confirme la palabra con poder. Saben que la parecida palabra audaz necesita ir acompañada de jamis, poder milagroso. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El terremoto, Dios sacudió el edificio físico para mostrarles que Él es más poderoso que cualquier institución humana. El temblor era la señal de su amén a la oración valiente en la llenura. Otra vez Pedro ya había sido lleno en el capítulo 2, ahora es lleno de nuevo en el capítulo 4. Esto nos enseña que la llenura del Espíritu no es un evento de una sola vez, es un mantenimiento constante, como dijo de Ala Moody, y necesito ser lleno continuamente porque tengo fugas. Ayer fuiste lleno para el sermón. Hoy necesitas ser lleno para la persecución en el resultado. Hablaban con denuedo. La oración fue contestada instantáneamente. El miedo se fue. El capítulo termina mostrándonos el efecto de este poder en la comunidad. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El poder del Espíritu produce 2 cosas: valentía hacia afuera
y unidad hacia adentro. La parresía rompe el miedo al mundo. La generosidad rompe el miedo a la escasez. Estaban tan seguros en Dios que el dinero dejó de ser su Dios. Bernabé y otros vendían sus propiedades y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Y abundante gracia era sobre todos ellos, amado oyente. Hechos 4 nos desafía. ¿Qué pides cuando oras en medio de problemas? ¿Pides que Dios te saque del fuego o pides que te dé valor para no quemarte y testificar dentro del fuego? Vivimos en una cultura que quiere cancelarnos. El espíritu del Sanedrín sigue vivo, diciendo: no hables en ese nombre. Si nos callamos, perdemos nuestra esencia. Necesitamos orar la oración de Hechos 4. Al Señor, mira sus amenazas y danos valentía, ni necesitamos ser llenos de nuevo. Si te sientes seco, cobarde o apagado, es porque estás viviendo de la llenura del mes pasado. Necesitas un nuevo temblor. Necesitas volver a los tuyos, la iglesia, y clamar hasta que el edificio de tu vida se sacuda a la marca de que has estado con Jesús. No es cuanto sabes de Biblia. Es tu parresía. Es esa confianza tranquila que hace que los demás se maravillen hoy. No pidas una vida fácil. Pide una vida valiente. Pide que Dios extienda su mano y prepárate, porque cuando la iglesia ora así, la tierra tiembla. Gracias por acompañarnos en este epicentro de poder en 777 veces en Jerusalén. Pero no todo era perfecto en la iglesia primitiva. Donde hay gran poder, el diablo intenta infiltrar gran hipocresía. En nuestro próximo episodio veremos la primera crisis interna de la iglesia. Una pareja que intentó fingir generosidad y terminó muerta en el altar en el episodio 246.